7 años de experiencia en el mundo académico se traducen en 7 pasos para crear tu propia historia gracias a la ruta para una tesis exitosa. Delimita el tema. ¿Cómo saber si vamos por el buen camino o tenemos que hacer algunos ajustes a nuestras propuestas de tema antes de presentarlas al tutor? Para eso vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Bien? ¿Me gusta? ¿Me inspira? ¿Me motiva? ¿Puedo ingresar al lugar que escogí? ¿Tiene que ver con las asignaturas que vi en la carrera? ¿Es realista y específico? ¿Tengo acceso a la información que quiero analizar? Y finalmente, ¿cumple con las líneas de investigación? Planifica a tiempo. ¿Cómo podemos lograr esto? Vamos a hacer una secuencia de lo que representa iniciar a tiempo con la tesis. Si nosotros comenzamos en el momento en que el tutor ya nos da luz verdes, es decir, cuando ya te plantea cuál va a ser el cronograma o el tiempo que tienes para presentar el trabajo final de grado, en ese momento es que debes comenzar con la planificación de las actividades y tareas que debes hacer para poder cumplir con la meta a tiempo. Y no solo eso, sino también integrar la tesis como un hábito dentro de tu rutina cotidiana. Si esto lo hacemos de inicio, entonces cuando surjan los imprevistos o situaciones que a veces escapan de nuestras manos, por ejemplo, un acontecimiento familiar, una situación económica, hay muchas cosas que pueden pasarte y que pueden ser imprevistos, pero que al comenzar a tiempo podemos manejarlos con flexibilidad y esto nos hará sentir mayor tranquilidad y seguridad y sobre todo certeza en que vamos a lograr nuestra meta en el tiempo que lo establece la universidad. Configura las normas. ¿Por qué tenemos que aplicar estas normas? Lo que muchos hacemos es que comenzamos con la redacción del documento y sí, sentimos que avanzamos y vamos redactando capítulo a capítulo hasta terminar la tesis. Pero lo hacemos sin aplicar las normas. ¿Y qué pasa? Allí se está generando una situación que a veces no vemos venir y que al final puede ser un dolor de cabeza. Porque cuando llega este momento donde ya culminaste con todos los capítulos, allí te dan 2 o 3 días para que hagas la entrega final de todo el documento con las normas aplicadas. Si no lo hiciste desde un inicio, entonces tenemos que regresar para volver a configurar las normas paso a paso. En cambio, si lo haces desde un inicio, vas a sentir seguridad y confianza porque no solamente vas a cumplir con este manual, sino también vas a ver cómo tu proyecto por el que tanto te has esforzado va tomando forma en la realidad. Redacta los capítulos. ¿Cómo lograr una tesis sin plagio? Lo primero es saber que hay una estructura de capítulos y subtemas que tenemos que desarrollar para crear esta investigación. Y a lo largo de esos capítulos se van a presentar apartados como planteamiento del problema, justificación, marco teórico, nivel de investigación y así varios apartados. En todos ellos tenemos que seguir una misma estructura para la redacción académica, donde vamos a integrar en cada uno de estos párrafos que van a estar en estos subtítulos, se van a integrar intros desarrolladas por ti, citas, bien sea textuales o de parafraseo, e interpretaciones propias, es decir, tus aportes y lo que tú piensas acerca de eso que estás escribiendo. Algo que es importante es que cuando estés plasmando las ideas de otros autores o las tuyas como tal, debemos reafianzar allí nuestros valores del respeto y la sinceridad, para poder honrar esa propiedad intelectual que nos va a llevar a tener una tesis sin plagio. Y no solamente eso, además vas a poder desarrollar en ti el pensamiento crítico, esa capacidad de defender tus ideales, de ser fiel a lo que tú crees y a lo que tú escribiste partiendo de la revisión que hiciste de otros estudios. Apóyate con un profesional. ¿Por qué debería buscar ayuda externa? Lo primero es reconocer quién es el protagonista de crear esta historia para llevar su meta a la realidad. Y ese eres tú. Recuerda que con tu compromiso, con la disciplina, con el esfuerzo y la constancia que le imprimas a esta meta, de eso dependerá el resultado final. Ahora tenemos un tutor que a veces puede pasar que desaparezca, no le entiendas, no comprenda sus indicaciones o incluso recuerda que por el volumen extenso que tenemos de estudiantes en las universidades a veces se vuelve un poco imposible atenderlos a todos de forma personalizada. Si tienes problemas con el tutor y sientes que no te responde o que se perdió y te abandonó, es mejor pedir un cambio de tutor a tiempo. Ahora, si este tutor igualmente atiende a todos los estudiantes y da las indicaciones de cómo hacer los apartados, pero no lo comprendo muy bien, entonces nos apoyamos con un asesor externo. Este asesor no solamente te va a ayudar con la parte teórica de cómo realizar los apartados del trabajo, sino que también va a ayudarte a saber cómo manejar esas situaciones, esos imprevistos que a veces ocurren y no sabemos cómo manejarlos.
también puedes apoyarte con este asesor. Ordena los antecedentes o el estado del arte. ¿Cómo evitar el plagio en este apartado? Es importante que tomemos estudios de otros autores para sustentar nuestra investigación. Y allí es donde vamos a encontrar varios elementos de esta fuente o este estudio referencial. Tenemos la identificación, que es lo que nos va a permitir encontrar esa fuente en donde tú la ubicaste. Luego tenemos la descripción, donde debemos colocar de ese estudio aspectos como el problema, objetivo, metodología y así sucesivamente. Toda esta información está en el resumen de ese estudio del autor. ¿Y qué hacemos allí? Entonces se copia y se pega literal y por eso es que incurre en plagio. Entonces en este punto debes aplicar la técnica del parafraseo, respetando los datos de identificación y agregando al final de ese párrafo cómo se relaciona ese estudio con tus ideas, es decir, por qué ese estudio es importante para tu investigación. Recuerda que cuando escogemos estos antecedentes o los estudios que se colocan en el estado del arte deben ser coherentes con tus propias ideas, porque esos van a ser los estudios con los cuales tú vas a comparar luego esos resultados que obtuviste en tu investigación y ahí vas a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de analizar y establecer nuevos argumentos a partir de lo que otros ya vivieron en sus experiencias anteriores. Organiza la defensa final. ¿Cómo lograr nuestra meta? Una vez que hemos terminado todo este proceso de investigación y ya ha concluido toda la fase final, te vas a encontrar con un trabajo aprobado al 100% por el tutor académico. Pero para llegar de esto a recibir el título académico, debes transitar por un paso final, que es hacer una exposición o una presentación ante un comité evaluador donde vas a dar a conocer los aspectos más importantes de toda tu investigación. Es una etapa compleja porque se despiertan muchas sensaciones y emociones que a veces nos pueden paralizar, pero que sí se puede lograr. Y una vez que este comité aprueba tu ponencia, es que puedes optar a recibir ese título académico.